de poder vivir más en los campos energéticos. La información akáshica estaba disponible en esa época al 100%. Había comunicación con otras especies, incluso de animales o de otras civilizaciones de otros planetas, ¿no? Estaba la época dorada. Lemuria era en el Pacífico del planeta Tierra, cerca de las islas de Hawái. Bueno, era un continente que iba desde Alaska hasta Chile en el Pacífico. Y quedan resabios de esas islas, de ese continente en algunas islas, como las islas de Hawái, las islas de Pascua, enfrente de Chile, algunas islas en México, hay muchísima información de ese lado. Y la civilización atlántida estaba en el mar Atlántico, ¿no? Adelante de las Antillas, que también quedaron muchas islas, el mar Caribe. Va. ¿Qué sucedió? ¿Por qué si vivían en un estado de alta conciencia y de alta frecuencia y de una conexión divina muy elevada, se perdió ese estado de conciencia? Bueno, pasaron situaciones al nivel del universo, la famosa rebelión de Lucifer, y estos seres rebeldes que empezaron a compartir su idea de no respetar la voluntad del orden divino de la fuente, del origen, sino vivir aparte de esa ley, no respetar esa ley, se fueron expandiendo por diferentes partes del universo y llegan en algún momento que llegan al planeta Tierra. El planeta Tierra tenía un escudo energético protector que hacía que no hubiera interferencias de esas en el planeta. Los atlantes comienzan a tener comunicación telepática con estos seres de séptima, octava dimensión, en los que les ofrecen: hazme un ritual, quita el campo que protege la tierra para que me dejes entrar y a cambio te daré conocimiento y poder. ¿No? La famosa manzana del conocimiento y poder. Hay mitos en la civilización humana que nos hablan de esto. Los sacerdotes atlantes dejan hacer esto, los pasan, y estas entidades de octava o novena dimensión empiezan a apoderarse de las conciencias de los sacerdotes, ¿no? Atlantes. Suena ciencia ficción, pero lo puedes ver en la vida real, sobre todo en los políticos, que las miradas les empieza a cambiar, les empieza a ser negra. Su forma de pensar no es con la pureza de un niño, sino con algunas intenciones no tan amorosas. Bueno, pasó lo mismo con los sacerdotes atlantes. Y sí, recibieron conocimiento y poder. Entre la información que recibieron fue la información de alterar genéticamente ciertas especies, fue la información de crear bombas atómicas, bombas de plasma, bombas nucleares. Comenzaron los experimentos en alterar científicamente ciertas especies, entre ellas las especies de los changuitos, que probablemente ese proceso de evolución del changuito al humano hayan tenido que ver ellos con esas afectaciones genéticas a estas especies. Entonces esos lo hicieron los atlantes. Los lemurianos, que eran un poquito más femeninos y más pacíficos y más amorosos, estaban en contra de estos experimentos. Y entonces esas discusiones los llevaron a guerras que duraron muchos años. Estas guerras le dieron en la torre al planeta, llevaron al planeta a una desestabilización muy grande. Se sumergen estos continentes, quedan estos continentes perdidos, sumergidos, o el planeta dañado, y queda el planeta con cicatrices de esas épocas. Por ejemplo, del lado atlántico hay una área que se llama el Triángulo de las Bermudas, donde es una alteración del campo magnético de la Tierra, donde los aparatos de los aviones y de los barcos empiezan a perder señal y control. ¿Qué sucede? Hay residuos de aquellas explosiones y aquellas guerras que sucedieron en ese lugar. Del lado del Pacífico, otra herida que está es el famoso cinturón de fuego del Pacífico, que es donde están todos los volcanes, o la mayor parte de los volcanes del planeta, y que es la parte del planeta que tiene más actividad sísmica. Sí. Esa parte del círculo de fuego del Pacífico es parte de la desestabilización del planeta Tierra que hubo en aquella época
por estas detonaciones. De hecho, en México nos llega, que es parte del Círculo de Fuego, la famosa falla de San Andrés, que va desde California hasta Baja California en México, ¿no? Son heridas del planeta de aquella época. Entonces, como sabían que esta civilización, que iba a pasar esto, que el planeta iba a entrar en caos, que el planeta a nivel energético se le puso en cuarentena, que iba a bajar la vibración del planeta hasta una dimensión como la dimensión tercera, y que las almas iban a reencarnar y vivir en ese planeta y no salir de ese planeta, pues se reinició la historia del planeta Tierra y empezó la evolución hasta la época en la que conocemos hoy. Hubo guardianes del conocimiento que se llevaron esta información. Algunos la llevaron, la información atlante se fue al norte de Inglaterra con los druidas. Merlín era un druida que tenía esa información atlante. Se llevó también esta información atlante a Egipto. Grecia tenía información atlante y en México tenemos la particularidad que estamos justo en medio de los dos lugares, del Atlante y los lemurianos. Entonces, la parte de mucha información lemuriana está del lado del Pacífico. La tienen los cajunas de Hawái, algunos indígenas del Pacífico de México y de Norteamérica, los Hopis. La tenían los incas. En la isla de Pascua tienen información de acceso al registro akáshico, en algunos lugares del Tíbet. Y en Nueva Zelanda los maoris también tienen información lemuriana. Y la información atlante se fue al norte de Inglaterra, los druidas, se fue a Egipto. Creo que Grecia también tiene información atlante. Bueno, y otras civilizaciones. A partir de eso, se perdió el acceso público al registro akáshico. Solo pequeños grupos de iniciados en algunas partes del planeta con estas genéticas tenían acceso a esa información. Se vuelve a hacer público o masivo el acceso al registro akáshico en México y en el planeta alrededor de 1960. Hace poco. En 1960 pasaron muchas cosas en el planeta importantes que cambiaron la conciencia colectiva humana. El movimiento hippie, por ejemplo, que buscaban el amor y la paz. Sí. Hubo muchas revelaciones espirituales en esa época, el acceso al registro akáshico, y a partir de ahí llegó mucha información. Fue como los primeros comienzos de la entrada de la era de Acuario al planeta Tierra en esa época. Y fueron esos choques de la conciencia, o sea, ahí puedes ver bien claro el choque de la conciencia que ya existía en el planeta Tierra con la nueva conciencia que estaba llegando, que es el ejército queriendo matar y hacer guerras y los hippies poniéndoles flores en las armas, ¿no? Sí, como que la polaridad no existía como tal manifiesta, sino todo era guerra, dominio, control, militarización. Hablabas de la religión, que decías, me formaron. Y yo escuchaba que incluso las mismas escuelas están diseñadas para tenerte dominado como tal, sometido como una fábrica. Cuando llegó toda esa revolución industrial, los entes de poder, ¿cómo los militarizamos desde chicos? Pues desde la escuela, ¿no? Por eso un niño hoy tiene media hora de recreo, cabrón, todavía, ¿no? O sea, lo que quiere es jugar aprendiendo, ¿no? Pero bueno, venía de eso, y lo que estoy entendiendo es que en esa época llegó una oleada de conciencia. De una conciencia de paz, de libertad. Y la podemos ver a diferentes, en contra del sistema reptiliano de control, sometimiento y poder. Y llegaron estas nuevas formas de pensar y estas actitudes de vivir en unidad y en armonía con la tierra y entre las nosotros. Comunas, ¿no? Y amor y paz. Que luego el FBI y las CIA lo alteraron con drogas. Bueno, pero entonces en ese momento llega una nueva conciencia del planeta Tierra. Hubo alineaciones cósmicas muy específicas, los comienzos de la entrada de la época de Acuario, y en esa época llega la revelación del registro akáshico.
Y para hablar del comienzo del registro akáshico en el planeta Tierra, quiero hablar de un señor que se llama Juan Prochaska. Juan Prochaska era un militar, no militar, era un español que vivía en España en la época de Franco y salen huyendo de España por la persecución política y llega a México como exiliado. Vivía en la Ciudad de México. Estando en la Ciudad de México, soñaba y soñaba con una curandera maya que le daba información en sus sueños. Y este señor un día se encuentra, después de soñarlo muchos años, se lo encuentra en el centro de Ciudad de México, estoy hablando de 1960 y tantos, a esta curandera maya que ya la conocía muy bien en sus sueños y le dice ella, y él se queda así como en shock al verla y ella le dice, te estaba buscando, ya es momento que nos encontráramos. Pues le rompía todos los esquemas, esto para él era muy raro, y se lo llevan a diferentes centros energéticos de México a hacerse algunas ceremonias. Se lo llevan a Tepoztlán, se lo llevan a las pirámides del Sol, y en las pirámides del Sol reciben una ceremonia información, ¿no? Información que recibió como alguna revelación privada, que era una oración para volver a acceder a la información akáshica. Entonces ese señor recibe esa oración. Esta maya tenía toda esa conexión al registro akáshico y eran pocas personas las que tienen acceso y quería seguir compartiendo pues esta información que era muy sagrada y que ya era momento de hacerla pública a la humanidad, ¿no? En 1960. Este señor Juan Prochaska comienza a hacer oración, a recibir esa información que recibía en revelaciones personales y a compartirlo en pequeños grupos en la Ciudad de México. Se dio cuenta que chocó mucho con la cultura de la época. Claro. No, imagínate, la religión estaba a tope de las conciencias, entonces para él, pues él era un hereje. Sí. Se va a California, en California tuvo un poquito más de aceptación su información, se abrió una escuela con una alumna de él, que se llama la Escuela Akashic Records International, que al final fue la escuela de él. Él no estuvo muy de acuerdo en cómo esa escuela llevó la información, y fíjate, Juan Prochaska regresa a México y llega a Guadalajara y muere en Guadalajara en el anonimato. Murió como creo que en el 80 y tantos. Y en Guadalajara tenía grupos de alumnos. En Guadalajara todavía quedan, he conocido algunas personas que son de esa escuela originaria de Juan Prochaska. Y a mí me llega la información del registro akáshico a través de un maestro que ahorita es yo creo que la persona que más difunde el registro akáshico en México, se llama Gerardo Amaro. Yo comencé a invitarlo a Guadalajara y organizar sus talleres. Y a través de ahí fue como él venía de esta escuela de Akashic Records International, después rompe con esa escuela. Es que, ¿qué pasa, Fernando? Esta información es muy sagrada. Y el ego humano que todos tenemos puede sacar provecho. O sea, distorsionarlas. Y seguimos trayendo ese instinto todavía de... Sí, los resabios de esos seres rebeldes de la rebelión de Lucifer que entraron a este planeta todavía andan aquí y andan desviando la atención o generándonos. Y en el planeta a lo largo, o sea, fue la caída de Lemuria y Atlántida, pero pero después de eso ha habido varios momentos de volver a elevar la conciencia y volver a crear comunidades de esta conciencia de luz y de amor en el planeta Tierra. Los druidas en el norte de Inglaterra, que le dieron la información a los celtas, Ciclo, que Merlín, con la historia del rey Arturo, y que querían crear esta ciudad utópica de Avalon. Pero bueno, llegó el ego y destruyó eso. Egipto también tuvo su época de mucha luz, donde veneraban mucho la figura felina. Los felinos son una raza cósmica muy evolucionada y muy amorosa y muy lineal al orden divino. Las esfinges eran felinos, eran rostros felinos. Y fue una civilización de mucha sabiduría y conocimiento, pero luego llega otra vez el ego y se convirtieron en una civilización de guerra y de poder y de control y dominación. Y muy simbólico.
a estas figuras les cortaron la cabeza de león y de repente empezaron a idolatrar figuras parecidas a reptiles, ¿no? Si te vas a la iconografía griega, bueno, son algunos de los espíritus rebeldes al orden de Dios que han estado aquí creando desorden en el planeta Tierra. Y bueno, nos pasa a todos. Todos los seres humanos tenemos que estar bien atentos. ¿Qué voz es la que escucho y qué voz es la que le hago caso? Sí. A la voz del amor, que es la voz de la fuente, del origen, o a la voz del ego, pues que es la voz que genera más caos, ¿no? Esa es también es una capacidad que tienes que desarrollar como lector.